Vale. Hola, buenos días a todos. Hola, Bienvenidos a esta nueva sesión de la FLIAD. Y nada, hoy nos va a dar la charla Marisa. ¿Es la apellido García? Isabel García, González, ¿cómo te pillas, Marisa? Martínez Marín. Martínez Marín. Ah, es verdad. Perdón. María Luisa Martínez Marín, que para nosotros es Marisa. Y que, como sabéis, y para los que no lo sepan, pues lo comento, es la coordinadora del Centro Textil de la FLIAD que está localizado en la LIB, que es nefróloga, que se formó en Alcorcón, que estuvo 4 años trabajando en Asiter y ahora lleva 1 año trabajando con nosotros en este centro nuevo y siendo una campeona. Y hoy nos va a contar la experiencia respecto al acceso vascular de una colaboración privado-pública para poder solucionar este problema tan importante que tenemos entre manos, que son los accesos vasculares de nuestros pacientes. Así que, Marisa, muchísimas gracias, porque sabemos que preparar estas cosas siempre es un esfuerzo. Te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros esto. Y nada, cuando quieras, adelante. Aquí. Vamos a grabar la reunión para colgarla en la página web. Bueno, lo primero, gracias por las flores, Fabiola. Y segundo, quiero agradecer a Cándido, que es el jefe de nefrología del Hospital Clínico de Santiago, por unirse a esta reunión. Le he invitado yo como una deferencia, porque él es parte, al fin y al cabo, fundamental de esta colaboración y de este equipo. Sin más, sigo. Les voy a contar el resultado de esta colaboración. Ya, como ha dicho Fabiola, yo soy María Isabel Martínez y soy la nefróloga de la LIB. Y les pido disculpas, pues tengo un poquito de disnea después de la vacunación y a veces me atranco. Sigo. Bien, esto es una cosa que ya sabemos todos. Existen 3 tipos de acceso vascular: la fístula autóloga, la fístula arteriovenosa protésica y el catéter venoso central. Las fístulas de siempre y de lo que sabemos y según las guías son superiores porque reducen la morbimortalidad, las infecciones, los costes y mejoran al final la calidad de vida del paciente. Y el catéter venoso central pues conlleva muchos más riesgos. Sin embargo, un 80% aproximadamente de los pacientes iniciaban diálisis. Esto en esta publicación que hicieron en el 2020. Intenté por activa y por pasiva buscar las cifras de la CEN de nuestro registro, que es maravilloso, pero pues por alguna razón no fui capaz de encontrar cuántos pacientes incidentes entran con catéter o con fístula. Ya no solamente que empezar diálisis con una fístula es más beneficioso, sino cambiar el acceso vascular del paciente que empieza con un catéter también lo es. Esto se los explico más adelante. No obstante, y lo más importante, lo que tenemos que recordar es que, es que al final el mejor acceso es el que sea el mejor para ese paciente en ese momento. Y esto es lo que se recomienda por varias guías. Hay que evaluar lo que sea mejor para el paciente y sus circunstancias. Por lo tanto, tiene que ser una decisión individualizada. Y lo más importante es que debe abordarse desde la ERCA. Es un fenómeno tan importante el acceso vascular para los pacientes que empiezan diálisis que contamos con una serie de guías. Tenemos primero la guía nuestra, la de la Sociedad Española de Nefrología, de la que, por cierto, hay que estar muy orgullosos, pues está muy bien hecha. Es una guía que se hizo en 2017. Luego está la guía de acceso vascular que sacó la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, que es una guía de 2018. Luego tenemos las KADOKI, que las sacaron en 2019 y las publicaron en 2020. Y tenemos finalmente una revisión que hay en la NDT, que también son unas guías. El estándar, de acuerdo a la GEMAP y de acuerdo a lo que dicen nuestras guías de catéteres que debería tener una unidad, es menor al 20% o igual al 20%. Esto también hay que tener en cuenta, que tiene que ajustarse al tipo de población que tiene cada centro y que tiene cada unidad de diálisis. En las guías de cirugía vascular, ellos proponen que cuando el paciente está en ERCA, se le propongan 3 alternativas, ¿no? El trasplante,
la diálisis peritoneal o hemodiálisis a través de un acceso vascular, y que ese acceso vascular se decida. Bien, un catéter venoso, no tunelizado o tunelizado, sabemos que lo tunelizado es exclusivamente temporal y que por guías debería durar menos de 2 semanas de uso. Luego tenemos las fístulas, entre las fístulas tenemos la fístula autóloga y la fístula protésica. Estas prótesis pueden ser con material protésico absoluto o con material biológico. Y luego, en las guías de las CADOCI, lo que nos dicen es que el paciente en prediálisis hay que evaluar primero cuál es su expectativa de vida a más de un año. Si ese paciente tiene una pobre expectativa de vida, entonces lo suyo sería o bien no indicarle diálisis o indicarle una diálisis paliativa o, y en este caso, considerar antes que una fístula un catéter, y si no, indicarle al paciente un acceso vascular me acaba de ir la palabra, un acceso vascular que dure más tiempo, ¿no? Y también, si la expectativa de ese paciente, de vida de ese paciente es mejor, pues entonces lo suyo sería proponer un acceso apropiado. ¿Qué tipo de acceso? Pues sí, siempre hay que evaluar si el paciente es candidato a una fístula. Si ese paciente es candidato a una fístula, evidentemente habrá que considerar una fístula. Si ese paciente es candidato a una fístula, pero no tiene todas las condiciones para una fístula autóloga, entonces debería considerarse una fístula protésica. Y en caso de que ya no sea posible ninguno de los dos tipos de fístula, entonces sería cuando habría que considerar un catéter. Y si el paciente ya está en diálisis con un catéter, pues lo suyo es, si el paciente tiene una posibilidad de cambio de acceso y si es un paciente que puede ser candidato a una fístula, lo suyo es recomendarle una fístula lo antes posible. Esto en este lado del algoritmo, ¿no? Si el paciente es candidato para una fístula, pues hay que hacerle una fístula siempre, de preferencia autóloga, y si no, pues una fístula protésica. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Pues mira, en 2020 publicaron este artículo en el Hemodialysis International, hicieron un seguimiento de casi 79,000 pacientes, que se dice muy rápido, y ellos lo que hicieron fue que miraron desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014 qué pasaba con los pacientes incidentes y prevalentes en diálisis en ese periodo en todas las clínicas de Fresenius de Estados Unidos. Perdón por la cuña publicitaria. ¿Qué pasó? Pues se dieron cuenta que los pacientes que empezaban con catéter y mantenían el catéter durante todo el seguimiento tenían una mayor mortalidad, aquí en la línea azul clarita. Los pacientes que empezaban con una fístula autóloga, es la línea azul, tenían una mortalidad menor, y los pacientes que empezaban con una fístula, perdón, la autóloga es la línea verde, la azul es la fístula protésica, que tenían una menor mortalidad, pero que los pacientes que cambiaban de tener un catéter a una fístula en los primeros 6 meses casi igualan la mortalidad que los pacientes que tienen una fístula protésica, que es bastante mejoría, y que los que cambian a partir del siguiente año mejora la mortalidad, pero también tienen mayor mortalidad. Entonces, esto es una cuestión que es importante de considerar, no solamente que el paciente debería entrar con una fístula utilizable, que es una cosa importante destacar, pero que además lo suyo y lo más importante sería cambiar ese acceso vascular si el paciente entra con un catéter dentro de los 6 primeros meses de haber empezado diálisis. Que entendemos que esto no es un factor único y exclusivamente dictado por mí, que soy la coordinadora, y por el paciente, está claro, porque esto está influenciado por el modelo de gestión, está influenciado por factores propios del paciente. Un paciente que empieza con catéter a veces suelen ser más reacios a cambiar de acceso porque les resulta cómodo tener un catéter y no entienden eso de que hay que tener 2 bultos en el brazo y que hay que pincharse. Uy, uy, qué horror, qué horror. Luego está el modelo organizativo, y esto ya depende de la colaboración que pueda tener el equipo de nefrología con los cirujanos vasculares, con los radiólogos vasculares, el tipo de relación que se tiene entre los servicios. Entonces, influyen muchas cosas. ¿Qué sería la situación ideal? Un modelo multidisciplinar, un equipo multidisciplinar, en el que tanto la nefrología,
desde el punto de vista de enfermería y medicina, como los radiólogos vasculares, como los cirujanos vasculares, valoran al paciente desde la ERCA y en conjunto se decida cuál es el mejor tipo de acceso para este paciente, que el seguimiento ecográfico prequirúrgico y posquirúrgico sea también en conjunto, y de esta manera se tenga una mejor evolución del acceso vascular. Esto ya lo miraron por Portolés y Enrique Grus en varias ocasiones, y en el artículo de 2010 nos decían que estaba claro que el manejo del acceso vascular es un proceso continuo de creación y mantenimiento y que debe estar regulado por un protocolo multidisciplinar. Que la construcción debe ser una cirugía preferente en un plazo de tiempo reducido y como actividad extraordinaria de ser preciso. Yo sé que esto suena muy bonito en papel y que a veces es muy difícil de coordinar porque no estamos jugando con mi tiempo, sino con el de otro servicio, pero es cierto que es importante entender que el acceso vascular es el cordón umbilical de nuestros pacientes y es la única manera que van a tener de hacer una mejor diálisis y por tanto de mejorar sobrevida. Por eso es importante. Y de allí que se necesita el apoyo de las autoridades sanitarias para que convertir el mantenimiento del acceso vascular sea un objetivo prioritario y que además se puedan coordinar tareas entre centros cuando sea una solución local. ¿Qué hemos hecho? Ya esa era la introducción, entonces, ¿qué hemos hecho? El Centro FRIA, que es este centro, abrió el 21 de octubre de 2020 y la función que tenemos es cubrir la diálisis de toda la comarca del Deza. Los pacientes venían derivados de Santiago de Compostela, bien desde otros dos centros de diálisis que hay allí o bien desde el hospital. Y eso, al final, cuando abrimos con 26 pacientes. De estos 26 pacientes, 13 pacientes tenían un catéter, y es cierto que 2 de ellos tenían una fístula en proceso de maduración, un paciente tenía un PTFE, para los que no sepan qué es un PTFE, es una fístula protésica, y 12 pacientes eran portadores de fístula. Nosotros en la cláusula de contrato del concierto teníamos una que decía que la creación del acceso vascular de todos los pacientes de la comarca, incluyendo los de ERCA, es obligación nuestra. Entonces, empezamos a gestionar a dónde podíamos derivar la cirugía vascular de estos enfermos, porque evidentemente no es un servicio que prestemos la fría, y al final conseguimos hacer este convenio con el Hospital Quirón Coruña en Coruña, valga la redundancia, en junio del 2021. Salvo decir que este equipo por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Es que estoy oyendo ruido. Gracias, perdón. Decir que este hospital se encargan de hacer las fístulas de varias zonas, incluso de algunas de Coruña, y las fístulas de Ferrol. Por lo tanto, es un equipo de cirugía vascular dedicado a fístulas. Hemos hecho un estudio descriptivo en el que contamos los resultados obtenidos en estos 6 meses de colaboración para la realización del acceso vascular. ¿Cómo funciona el circuito de derivación? Empezamos con nefrología del CHU. Nosotros avisamos a nefrología del Clínico de Santiago que hay un paciente que necesita acceso vascular, o bien ellos valoran los pacientes de la ERCA y los derivan a cirugía vascular del Hospital Clínico. Una vez que se decide que el paciente es candidato a un acceso vascular de tipo fístula, nos comunican a nosotros y nosotros avisamos a Quirón Coruña para valoración. Una vez les valoran y se decide el tipo de cirugía, se hace la intervención y volvemos nuevamente a notificar al Hospital Clínico. Si el paciente está en diálisis, pues el seguimiento se lo hacemos aquí. Si el paciente está en ERCA, el seguimiento lo hacen allí hasta que el paciente entra en diálisis. ¿Qué es lo que hemos hecho? De momento hemos hecho 6 fístulas. Hemos derivado 11 pacientes para valoración. De estas 11 valoraciones hemos hecho 6 fístulas, una de ellas en ERCA, y de momento están las 6 fístulas funcionantes. Como pueden ver, la mayoría han sido humerocefálicas. Tenemos una humeromediana y dos radiocefálicas. Luego tenemos un paciente de ERCA que ya ha sido valorado, que va a ser intervenido el día 22. Tenemos 2 pacientes que fueron derivados a Coruña, pero que los pacientes rechazaron ir allí y que prefieren quedarse en Santiago. Entonces, uno de ellos ya tiene una fístula
que es húmerocefálica, y el otro está pendiente de intervención quirúrgica. Y luego tenemos un inciso que decir, y es que cuando las fístulas son de elaboración complicada, porque el paciente requiere ingreso, porque hay que superficializar o porque es un tiempo quirúrgico muy largo, estos pacientes sí que ingresan en el CHUS. Por lo tanto, hemos tenido 2 pacientes de estos, uno de ellos ya está intervenido y tiene una hemorrabasílica. Vamos a empezar a funcionar la semana que viene, este paciente está aquí con nosotros. Y luego tenemos otro paciente de la ERCA que está pendiente todavía de intervención quirúrgica. ¿Qué hemos observado? Pues primero, que el tiempo de respuesta de cirugía para la valoración, una vez que nosotros notificamos hasta que el paciente es valorado, es una mediana de aproximadamente, una mediana de 10,5 días con una desviación estándar de 5,9. Que una vez que el paciente es valorado hasta la intervención, hay una mediana de 11 días con una desviación estándar de 10,52, respecto a una mediana de 73 días con una desviación estándar de 37, de lo que tienen que esperar de días para realizarse la fístula en el CHUS, teniendo en cuenta que hay 2 pacientes que todavía no han sido intervenidos. Yo esto lo entiendo, el CHUS es un hospital más grande, tiene una lista de espera más larga, las fístulas para ellos no son cirugías prioritarias y es fácil que se caigan de la lista de quirófano, pues porque hay otras intervenciones más importantes. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues nos ha permitido que al empezar tuviésemos un 50% de catéteres y a día de hoy tenemos un 73% de fístulas. Y hablando en el mismo idioma, cuando empezamos teníamos un 50% de catéteres, de fístulas, y ahora tenemos un 73,3%. ¿Qué podemos concluir de esta pequeña observación de 6 meses? Que esta colaboración que nosotros tenemos con Quirón Coruña hace que nuestros pacientes accedan mucho más rápido a un acceso vascular utilizable, porque también tengo que recalcar que de momento de las 6 fístulas que tenemos hechas, ninguna ha tenido fallo primario, están funcionando 100%, los pacientes ya no llevan catéter. Es importante destacar que cuando hay un equipo de cirugía vascular dedicado y comprometido con la realización de las fístulas, evidentemente esto se refleja en los resultados que se tienen de la intervención quirúrgica y los resultados que hemos tenido hasta ahora son muy buenos. Que mejorar los accesos vasculares, mejora los indicadores, porque ya no solamente hemos cambiado el indicador que teníamos de la GEMAP, sino que además pues, hemos bajado tasas de anemia, teníamos un paciente que nunca alcanzaba eficacia, que tenía KTVs de 0,8, de 0,5, porque el catéter era extremadamente disfuncionante. Ese paciente estoy pensando ahora incluso ponerlo en online porque está con una fístula y alcanza unos KTVs diarios de 1,35, 1,40, 1,50. O sea que la mejoría es evidente. Y evidentemente la calidad de vida de los pacientes que ahora tienen fístula pues ha cambiado. ¿Qué creemos que es un punto de mejora y donde podemos hacer cambios? Pues ampliar mucho más la cobertura para los pacientes de la ERCA y intentar que los pacientes prevalentes cambien de acceso. Los que tenemos ahora son los que son, no podemos mandar más fístulas porque los que tienen catéter ahora mismo no pueden tener otro tipo de acceso vascular, pero siempre que lo que sí que hemos aprendido es que cada vez que empieza un paciente con un catéter, se hace una valoración del enfermo, de la historia clínica, que es lo que recomiendan las guías, y de la situación del enfermo, y si creemos que es un candidato a fístula, lo remitimos lo más rápidamente que podamos para que ese paciente cambie de acceso en los primeros 6 meses. Y ya está, sin más, es todo lo que les tengo que contar.